¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Psicologiando. El programa de hoy, como ustedes vieron, se trata de ¿por qué somos vulnerables? Que también lo podemos decir en forma afirmativa, porque somos vulnerables. Y la pregunta es, ¿está bueno o está malo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué ventajas tiene ser vulnerable? Tiene ventajas. Porque muchas veces la palabra vulnerable nos suena como negativo. De por sí, la idea de que somos vulnerables nos trae la idea de que somos frágiles. Y la pregunta, ¿es lo mismo fragilidad que vulnerabilidad? ¿Es lo mismo vivir en la vida sabiendo de que uno es susceptible de que le pasen cosas a la idea de sentirse frágil? Porque en realidad la palabra vulnerable viene de eso, vulnes, que habla justamente de la palabra herida, se refiere a la palabra lastimado, herido, y habla que significa la posibilidad de serlo, la posibilidad de ser lastimados. Vamos a ir a la idea, y ya de entrada les anticipo cuál es el fin de la historia. Todos somos vulnerables. Todos estamos en la vida susceptibles a que nos pasen cosas. ¿Por qué? Porque nos prestamos fácilmente a que la vida nos toque. Fácilmente estamos siempre expuestos a que la vida nos dé sorpresas. Ahora la pregunta es, ¿desde qué lugar uno se puede cubrir de las cosas malas que implica la vulnerabilidad cuando uno da este concepto como algo negativo? Y eso es justamente lo que trabajaremos hoy. Y lo trabajaremos desde el punto de vista de poder hacer historias, contar historias y responder las preguntas que ustedes ya mismo pueden ir dejando a nuestro mensajero de texto, al 6400 5064, mismo número para WhatsApp. También lo pueden hacer vía mail, pero también lo pueden hacer ya directamente llamando al canal, en donde ustedes pueden justamente con el número que ahí figura en pantalla, llamar y también dejarnos sus preguntas como para poder ser parte de Psicologiando. Hemos recibido muchas preguntas tanto en www.psicologiando.com.ar como en nuestra página de Facebook, como también lo han hecho sobre lo que es nuestras publicaciones en programas anteriores. Lo importante que hoy trabajaremos es las herramientas que nos permiten encontrarnos en la vulnerabilidad y saber qué esto significa. Para eso vamos a trabajar justamente con algunas presentaciones como la que a continuación empezamos a mostrar de la mano de Federico, nuestro director, que va a acompañarnos con las imágenes de la presentación. La pregunta entonces es, ¿por qué somos vulnerables? Y la idea de ser vulnerables, ¿qué implica? Empecemos con esta idea. Ser vulnerable significa que la vida nos expone. En primer lugar, vamos a suponer que estamos expuestos porque somos seres que de por sí, desde chiquitos, estamos expuestos frente a lo que es la mirada de otro. Y también, justamente, de chiquitos somos vulnerables. Ustedes saben que de las especies animales, la más vulnerable es la del ser humano. Un caballo uno ve que nace y apenas nace ya está ahí corriendo al lado de la madre y corriendo y se puede parar y ya está expuesto a que tenga una parte de susceptibilidad, por eso la madre no lo abandona, pero no es frágil, tan frágil como el ser humano. El ser humano de que chiquito va comenzando a suponerse a sí mismo indefenso frente a la vida. Ustedes saben que el ser humano no nace apenas vive como un ser que se puede autoidentificar. ¿Cuándo nace esto que en psicología llamamos el yo? Cuando comienza el ser humano a tener una necesidad. Ya saben cómo es la historia, la puedo contar, si el público se renueva. En el vientre materno tenemos todo servido, tenemos todo listo. Estamos ahí panchos, no nos molesta nada, tenemos todo listo. Estamos todos autosatisfechos. Estamos en un sentido de plena autosatisfacción. Pero apenas nacemos, nos cortan ese cordón que me da a mí el suministro directo de información, de alimentación. ¿Y qué pasa? Empiezo a tener hambre. ¿Y qué significa tener hambre? Significa que no puedo autosatisfacerme como lo hacía antes. ¿Y qué empiezo a darme cuenta? ¿O qué empiezo a sentir? Necesidades. Esa necesidad, ¿qué me hace? Me hace depender de un otro. Entonces, la primera esencia que nos hace personas es la dependencia. Somos seres dependientes, seres que necesitamos de otros para vivir. Y no solamente de otros biológicamente, porque se han hecho pruebas de que el ser humano expuesto, alimentado, con los alimentos, con todo lo necesario, pero sin el cariño de la madre, termina muriendo. Marasmo, hospitalismo. ¿Sí? Se hicieron pruebas de esto, justamente se demostró que el niño, el bebé, necesita no solamente alimentos y medicamentos, necesita cuidado, caricias y una especie de alimento emocional, que es la caricia y el cuidado de la mamá. La madre con su cuidado libidiniza al bebé. Es una frase que los psicoanalistas repiten bastante. Con lo cual, el ser humano necesita del otro. Ahora, ¿de qué manera creamos esa relación con los otros? ¿Cuándo esa relación con los otros se vuelve dependiente más tiempo de lo debido? Porque no logramos satisfacernos a nosotros mismos en nuestras propias creencias
de que podemos y que nosotros servimos para poder darnos nosotros mismos esas fuentes. Eso será parte de lo que trabajaremos hoy, entonces, Psicologeando. Esta es la promesa, así empezamos, y luego de la pausa desarrollamos el tema. No se vayan. Muy bien, de vuelta en Psicologeando, y tal como lo habíamos anticipado, ya trabajaremos entonces lo que es el concepto de vulnerabilidad. Habíamos empezado a hablar de que es algo que nos hace desde muy chiquitos, a la relación propia de cómo somos los seres humanos. Ser vulnerables es parte de la idea propia de la evolución, de saberse que necesitamos de otros. Ahora, ¿desde qué lugar nos construimos en esta sensación de estar en vivencia con otros? Vamos a ver tres orígenes de esta vulnerabilidad. Orígenes hereditarios, vivenciales y culturales. A ver, hereditarios. Parte de lo que nuestra familia nos va enseñando, o parte de lo que nosotros vivimos desde el punto de vista de las relaciones familiares, lo vamos absorbiendo. Es imposible no saberse en un lugar determinado, criado por personas, que esas personas no nos transmitan modelos. Esos modelos también nos transmiten a nosotros una forma de pensamiento. Esto es, en el paquete que papá y mamá nos dan cada día, con las cosas que nos dicen, lo que no nos dicen, nos empiezan a dar información de qué manera vivir la vida. Nosotros vamos copiando este modelo. Los miedos de papá y los miedos de mamá se transmiten de alguna manera. También aquellas creencias que de alguna manera hacen a las cosas que están bien y las cosas que están mal. Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y también todo esto se va transmitiendo en nuestra vida a partir de lo que nosotros mismos vamos experimentando. Entonces, por un lado está lo hereditario y por otro lado lo vivencial. Esto es, el que se quema con leche, ve vaca y llora, ¿no? Es un viejo refrán que dice que muchas veces las experiencias mismas nos van condicionando en la vida en función de las cosas que hacemos y dejamos de hacer.
Esto es, el modelo familiar nos predispone de alguna manera, pero solamente nos abre un cierto camino que luego nosotros inconscientemente vamos replicando y con nuestras propias vivencias vamos o afirmando o rechazando, pero que de alguna manera está. Y después estamos en un contexto cultural. La sociedad en la que vivimos también nos informa diariamente sobre qué cosas nos tienen que hacer vulnerables y cuál no. Esto cultural vamos a decirlo tanto en un origen histórico, que es el origen en la sociedad en la cual nos criamos, entonces no podemos compararnos con 100 años atrás o 200 años atrás. Orígenes geográficos, no podemos pensarnos que nosotros acá, por ejemplo, en Argentina, Buenos Aires, pensamos igual que alguien en La Quiaca o en Ushuaia, o alguien en Zambia o alguien en Australia, porque en la cultura se van desarrollando aspectos. Y también se van desarrollando aspectos que hacen a los paradigmas que cada uno construye en cada cultura y las vivencias que en ese momento se dan. Por eso es que también hablamos de lo que significa la posibilidad de sentirnos parte de una cultura en donde las vivencias son propias de lo que uno transmite. Desde el punto de vista de lo que uno transmite también está en lo que nos pasa en el día a día. Esto es, somos vulnerables a lo que es la violencia, somos vulnerables a lo que es la inseguridad, somos vulnerables a sentir que podemos salir de nuestra casa y nos puede pasar algo, y también eso nos hace vulnerables desde algún punto de vista. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los paradigmas sobre los cuales trabajamos obviamente son muchos. El paradigma del director, que se acuerda de mirarme de vez en cuando, está bien. La vivencia que uno habla es la vivencia que uno vive. Si a mí me dicen, guarda cuando vayas al colectivo porque te van a robar, yo ya estoy susceptible de que algo me pase. Ahora, si a mí me robaron en la parada del colectivo, está claro de que cada vez que yo suba al colectivo voy a estar mirando para los cuatro lados. Entonces, no es solamente la vivencia que me transmiten, también las vivencias que yo vivo, las que me generan a mí justamente este paradigma. Ahora, ¿eso me hace vulnerable o eso me hace débil? Y esa es justamente la siguiente pregunta, señor director, que vamos a empezar a responder. Vulnerables, ¿es ser débil? Y aquí es donde tenemos que empezar a decir qué nos hace débiles, a diferencia de qué nos hace vulnerables. Acá tenemos algunos efectos y vamos a ir comentando algunos. ¿Sí? Vamos al primero, que es justamente el de la negación. La negación nos hace débiles. ¿Por qué? Porque vivir, como acá vemos este pobre hombre que está cual avestruz mostrando su cabeza, o escondiendo su cabeza y pensando que con eso está cubriendo, es una forma de negar la realidad. La negación se puede dar de muchas maneras. Una manera que se puede dar justamente es el hecho de suponerme que la vida pasa y que yo soy ajeno a lo que me pasa a mi costado. Esto es vivir sin darme cuenta de lo que pasa. No tomar registros de lo que me acontece alrededor, simplemente porque no quiero con esto justamente afectarme. Esto lo llamamos mecanismo de defensa, es uno de los mecanismos de defensa, la negación, y justamente la negación te hace débil, porque en la medida de que no asumís lo que realmente pasa a tu alrededor, en la medida que te haces de hacer oídos sordos o directamente no te haces cargo de las cosas, el no hacerse cargo te debilita. La negación también se puede dar por el hecho básico de suponerse que uno está por encima de la realidad y de esa manera suponer que ya algún día va a venir. Esto se llama el me creo Superman. El me creo Superman es otra forma también de ser débil. ¿Por qué? Porque el creerme Superman me hace a mí pensar de que todo lo puedo lograr. Ahora, ¿qué pasa? ¿Esta persona se cree vulnerable? No, todo lo contrario. Es el efecto típico de muchos adolescentes, que creen que pueden todo, que están arriba de todo, que la saben más que todos, que pueden generar en ellos obviamente toda la información y todo lo que le digan son pavadas que a nadie le va a importar y que mucho menos a mí me va a generar. La persona más débil no es la que se siente vulnerable y con eso está previniéndose, sino es aquel que cree que puede todo y en la medida que se cree Superman, enfrenta la vida sin necesidad de tener cuidados. ¿Quién tiene más riesgo de lastimarse? ¿Aquel que va a gran velocidad sin importar lo que pasa? ¿O aquel que va moderadamente conduciendo en función de lo que le acontece? El que se cree Superman, no le importa eso. Entonces avanza, 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 se lleva a todo el mundo por delante. Para que no sea una versión machista, me creo Superman o me creo la Mujer Maravilla, ¿no? O sea, cada uno sabe de qué estamos hablando, que lo digo en forma genérica, pero esto es tanto para hombres como para mujeres. La siguiente, señor director, es me puse la armadura. Es otra forma de superar la debilidad, o creer que estoy superando la debilidad. A ver, me puse la armadura, ¿qué significa? Estoy con una coraza, defendiéndome de todo lo que me puede pasar. Obviamente, si me escondo bajo de la cama, la vida no me va a hacer nada. Si me escondo en el ropero, nadie me va a lastimar. Pero ¿qué vida es esa?
¿Qué vida es la que escondo detrás de qué? ¿Qué es lo que yo permito que me pase si de última instancia estoy acorazado y nada me toca y nada me hace fuerte? Muchos recordarán esto de la coraza y aquí acoto una lectura recomendada que es El Caballero de la Armadura Oxidada, que es un libro que justamente es un pequeño cuento en donde cuenta la historia de una persona que ha vivido su vida siempre enfrentando los peligros, pero no se dio cuenta que mientras que enfrentaba los peligros con su armadura, estaba aislándose de las cosas que lo rodean y sobre todo de los afectos. Entonces tuvo que hacer un experimento, una experiencia, tuvo que comenzar un nuevo camino para desarmarse e ir sacándose eso, que de alguna manera algunas veces le sirvió para enfrentar peligros, pero que le impidió vivir la vida en función de la posibilidad de estar con otros. La armadura, sin querer, la vamos haciendo a medida que vamos creyendo que nosotros somos capaces de solucionar las cosas por nosotros mismos y nos aislamos de los demás. Muchas veces la vida nos enseña de que cuanto menos armaduras tengamos, cuanto menos Superman me creo, cuanto menos me esconda de la realidad, más fuerte soy, lo cual no significa que no sea vulnerable. Entonces, primer premisa, ser débil no es ser vulnerable. Vamos a una pausa y luego de la misma seguimos trabajando este tema que tenemos mucho más para desarrollar. Ya volvemos. Viva tranquilo, su familia y sus bienes merecen ser protegidos, por eso le ofrecemos por un pequeño abono mensual contar con lo más moderno y eficiente en sistema de seguridad, con respuesta inmediata las 24 horas. Más de 30 años de experiencia avalan la calidad y seriedad de nuestro servicio. Confíenos su seguridad. Alarmas y On-Ride, Colectora Gaona 2186 Moreno y Avenida Presidente Perón 25491 Merlo. Alimentos Natalí, más de 30 años haciendo productos naturales. Mermeladas líderes en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Natalí, solo el sabor de la fruta con toda su fibra. Muy bien, seguimos psicologiando y agradecemos los mensajes que estamos recibiendo al 6400-5064, en este caso vía WhatsApp, que Jonathan nos manda saludos, igualmente Anaí, igualmente Victoria, María Ángeles, Emiliana, y aquí Emiliana nos dice: mi vulnerabilidad mayor es confiar en los demás. A veces me siento tonta porque siento que los demás se aprovechan de que yo confío demasiados. Bueno, a ver, el hecho de que vos seas vulnerable en ese sentido es algo que vos querés creer. El hecho de que vos necesites a los demás y puedas confiar en los demás es algo que depende de vos. Ahora, saber poner el límite al otro también depende de vos. A veces uno dice, el otro se abusa de mí. En última instancia hay que preguntarse, ¿hasta qué punto yo no deje que el otro se abuse de mí? ¿Por qué el otro se abusa de mí si yo no lo permito? ¿En qué lugar el otro se abusa de mí?
Entonces, a partir de aquí, habría que ver en qué lugar yo también estoy fallando en ese límite que el otro tiene. Porque el otro no puede hacerme nada si yo no permito que me lo haga. Entonces, aquí hay un tema de tu debilidad, tal vez, que es el hecho de suponer que necesitas ser buena o necesitas ser querida por los otros, y tal vez no le puedas poner el límite al otro pensando que vas a ser la mala. No vas a ser mala si le decís que no cuando hay que decir que no. A veces, justamente, las personas cuando más se abren a la posibilidad de poner límites al otro es cuando más confiables son. Porque la persona que permanentemente está diciendo que sí, yo ya voy a desconfiar, porque no puede decirme que sí a todo. Entonces, a veces saber decir que sí es también aprender a querer, pero también decir que no es también sentirse querido y también aprender a querer. Vamos a ir un poquito al tema de qué manera uno puede prevenirse desde el lugar de lo que significa armar un contexto de que si somos vulnerables y podemos ser débiles en algunas circunstancias, también tenemos que prevenir. Y para eso les voy a pedir que me acompañen a la pizarra, en donde vamos a trabajar un poco este concepto. Recordemos siempre que estamos trabajando con un ser humano integral. Un ser humano que de alguna manera no lo vamos a trabajar de una sola manera, sino de 4 vías, ¿sí? La vía bio, la vía psico, la vía socio y la vía espiritual. Sobre las 4 vías es que hablamos del ser humano. Entonces, uno puede ser vulnerable en la parte biológica, en la parte social, en la parte psicológica y en la parte espiritual. Cualquiera de las 4 vías uno puede tener esa idea de ser herido, la posibilidad de ser herido, la susceptibilidad de ser herido. Obviamente, en la vía biológica, la medicina nos da herramientas para defendernos y nos permite justamente saber qué es lo que tengo que hacer para no enfermarme, qué es lo que tengo que hacer para cuidarme, qué tengo que hacer para tener una vida sana a partir de la alimentación, a partir de los cuidados, a partir de la alimentación básica, a partir de todo lo que hace a los medicamentos adecuados, a todo lo que me permite. Desde la parte socio, permanentemente somos seres que estamos afectados, ¿sí? Permanentemente somos seres que estamos expuestos a tener conflictos. La naturaleza nos hace débiles. ¿Quién no es débil ante una inundación, ante un terremoto, ante cualquier calamidad que por sí nos invada desde el punto de vista de que la sociedad misma está? Habíamos hablado hoy también de los aspectos de lo que nos hace vulnerables con respecto al tema de la seguridad, con respecto al tema de la violencia. En muchos aspectos somos una sociedad vulnerable, que de alguna manera estamos permanentemente expuestos a tener conflictos y permanentemente, obviamente, tenemos que tratar de ver cómo podemos ayudarnos para que no seamos tan débiles y podamos superarnos. Desde la vía espiritual, cada uno podrá saber cuáles son las vías sobre las cuales cada uno puede tener, y esto depende de lo que uno entienda por espiritualidad. Pero también muchas personas se encuentran en la ayuda con otros a nivel religioso, a nivel de grupos, a nivel de sentirse acompañados, una posibilidad de defenderse. Y obviamente la que estamos trabajando nosotros hoy en día es la vía psicológica, que es justamente lo que nuestro programa propone, pero ustedes vean de que no podemos tomar al ser humano como una forma aislada, sino que lo tomamos como una integridad bio, psico, socio, espiritual, y de las 4 vías uno tiene que entender la vulnerabilidad. Obviamente, si yo estoy predispuesto a suponerme débil, porque de alguna manera yo me lo habilito desde este lugar, lo demás también se contempla, y muchas de las defensas de estas áreas se ven debilitadas. Pero yo tengo que asociarme con los demás y saber contar con los demás para poder defenderme. Tengo que saber defenderme también en cómo me cuido, y tengo que saber también defenderme en cómo pienso, cómo siento y cómo vivo la espiritualidad. Las 4 áreas me pueden hacer fuerte. Ahora, prevenir, la prevención, vamos a tomarla en 3 niveles. Y para eso voy a hablar de que hay prevención. A nivel primario, a nivel secundario y a nivel terciario. ¿Sí? Vamos a hablar de la prevención primaria para la prevención del todo. Obviamente, es lo que la familia te tiene que enseñar. Es lo que aprendes en la escuela o que debieras aprender en la escuela. ¿Cómo haces para prevenirte en forma general de todo aquello que te pueda llegar a pasar? Tenés que ir en la vida con estos mensajes, tenés que tener cuidado con estas personas, tenés que tener cuidado en estos ámbitos de trabajo, tenés que tener cuidado. Obviamente, es prevenirse de aquello que puede ser riesgoso, no de todo. Pero también esto implica el hecho de ir aprendiendo a cómo me voy adaptando. Y esa palabra me gustaría que empecemos a trabajarla, la adaptación, la sana adaptación. Ahora, la prevención secundaria es, ¿a qué le tengo mayor riesgo? ¿En dónde cae el mayor riesgo? ¿Qué es lo que me puede a mí generar el mayor conflicto? Tanto en un área específica como en las 4 áreas.
De estas 4 áreas, ¿a cuál tengo mayor riesgo? Ahí es donde yo entonces voy a poner más mis fuerzas para defenderme de lo que me pueda pasar en cualquier momento sobre esa área. Y mira, yo ando con un problema de familia y me siento que estoy muy mal con mi mujer y la verdad que estoy en este momento, todo me abstrae y nada me preocupa más que eso. Entonces mi mayor riesgo es poder trabajar sobre qué me está pasando con mi familia. ¿Por qué? Porque vos podés decir, bueno, yo trabajo, yo tengo amigos, yo tengo familia, yo además estudio. Pero ¿qué pasa? Esa sola área en la cual la voz en este momento te está poniendo débil, esa área es el área que luego va a repercutir en todo lo demás. Y si no resolves tu problema de pareja, ¿cómo vas a estar estudiando? No le vas a tener en la cabeza, ¿vas a poder estudiar? ¿Vas a ir al trabajo con una buena actitud, buena voluntad? ¿Podés abstraerte de eso? ¿O lo vas a llevar en tu mochila? Y fíjate entonces acá cómo las demás áreas se van retroalimentando. Entonces permanentemente vas a tener que ese problema que se relaciona tal vez con tu pareja, que se relaciona con lo psíquico por tu estado de ánimo, te va a generar problemas en tu estado de ánimo y también en tu nivel de salud. Y se va retroalimentando todo. Y después te vas a llevar peor con lo demás, en el trabajo te va a ir mal, vas a tener problemas porque en el trabajo también te tienen diciendo, a ver, usted no se concentra en su trabajo, entonces no va. En la facu, si estás estudiando, te va a ir mal porque no vas a poder acostarte con las materias. Y eso no te va a llevar con mejor ánimo para resolver los problemas de tu familia. Se retroalimenta todo. Entonces, es importante focalizar sobre qué área hay que trabajar y resolver esa área y luego avanzar con el resto. La prevención terciaria es cuando hay algo hay que disminuirlo porque el conflicto ya existe, ya no es un riesgo, ya es una realidad cuyo conflicto hay que disminuir. Una realidad que de por sí ya sabés que es un problema. Ya no es que tenés que tener cuidado que puede pasar, ya pasó. Ya se te ocurrió, ya está sucediendo, entonces tenés que disminuirla. Entonces recordá este concepto, prevención primaria es tener en cuenta todos los factores que tengan en riesgo. Prevención secundaria es cuál es el de mayor riesgo, el de mayor probabilidad que te ocurra. Y prevención terciaria es ese que ya es un problema y vos querés disminuir. De esta manera vamos a trabajar los niveles de prevención para poder justamente luego, una vez que yo atiendo a cada área en particular, no hacer que todo sea una bolsa y que mi vida se me venga abajo porque me siento totalmente vulnerable. En realidad te sentís totalmente débil. Y esa debilidad es la que luego se transforma en enfermedad. Es lo que luego llamamos patología. Y es luego la razón por la cual justamente vienen cualquier tipo de enfermedad, ya sea somática, psicosomática, social, conflictos, todo lo demás. Lo importante es cómo lográs vos darte cuenta que la debilidad es aquella que tenés que trabajar. Luego de la pausa entonces trabajaremos justamente este tema. ¿Cómo trabajar las debilidades? Ya volvemos.
Muy bien, de vuelta en Psicologeando y seguimos recibiendo mensajes de texto que, bueno, la mayoría saludan, felicitan, a quienes agradecemos. Algunos son elegiosos, no los quiero leer, pero les agradezco tanto a Daniel, a José Luis, a Ivana, a Silvia, a Mariana, que nos felicitan por el programa y nos mandan saludos. Y aquí nos dejan una pregunta, Marita, que dice, ¿existe alguna posibilidad de confiar cuando te traicionaron? Bien, Marita, lo que vos tenés que saber es si vos querés generar un vínculo con esa persona porque podés perdonar o sabés de que esa persona es imperdonable. Yo siempre siento que esta idea de imperdonable es muy susceptible a cada uno y en virtud de lo que a uno le generó el daño ocasionado. Obviamente, a mayor daño sufrido, menos capacidad de reconsideración del mismo y tal vez seguramente uno si ya ha sufrido daños en su vida, capaz que una mínima situación ahora se agiganta por lo que yo antes he sufrido. Entonces a veces uno tiene que saber a quién hay que perdonar. Si hay que perdonar al otro o a uno mismo. O sobre qué hay que perdonar. Si tal vez no se perdona a otra persona que te dañó antes y esta persona resignifica experiencias previas. Por lo cual, si bien es muy genérica la pregunta, yo te puedo decir, si a vos te nace la necesidad, tener la carga de tener que perdonar es una posibilidad también de liberación. Entonces, para muchas veces, el perdonar, si realmente es sincera la necesidad de pedir disculpas del otro y la tuya de dárselas, es una consideración que la tenés que considerar como una posibilidad y no negarte a pensar directamente, yo nunca perdono. Es una consideración, pero obviamente dependerá de cada caso. Una cosa que estábamos hablando aquí con los amigos es que me gustaría ver la última parte del Ya Volvemos, que me parece interesante, a veces no da tiempo para leerlo, pero son de esas cosas que uno rescata de internet que valen la pena como genéricos, ¿no? Pero están buenos. 3 reglas simples en la vida. Si no persigues aquello que quieres, nunca lo conseguirás. Si no preguntas, la respuesta siempre será no. Si no das un paso adelante, siempre estarás en el mismo sitio. Son 3 reglas que de por sí me parece que no están de más, tan piola y que sirven para lo que estamos trabajando. Habíamos dicho que ser vulnerables y ser débil no es lo mismo. Ahora, vamos a completar la idea. ¿Qué significa entonces? ¿Qué admite la idea de reconocer la vulnerabilidad? Y ahí tiene ventajas. Estas son algunas. La primera que vamos a considerar es ser abiertos sin miedo a ser dañados. A ver, mira qué casualidad. Recién Marita nos preguntaba justamente esta posibilidad de poder disculpar al otro y demás. Si yo siento siempre, permanentemente, que alguien me va a dañar, yo siempre voy a estar desconfiando de todos y nunca voy a tener una relación abierta. Porque siempre voy a estar esperando a ver en qué momento te puedo dar la espalda y me vas a clavar un cuchillo. ¿En qué momento me vas a traicionar? ¿En qué momento te puedo estar encontrando en algo? Y eso no es vida. Como las personas que están permanentemente viviendo con alguien para controlarlo. Y lo único que hacen es ver a ver cuándo llega, a qué hora llega. A ver dónde estás. Mandá un mensajito cuando llegaste. A ver a qué hora fuiste. A ver cuándo estás. ¿Por qué no me mensajaste hace 5 minutos que te mandé un mensaje y no me respondiste? Eso no es vida. Entonces, ¿de qué lugar uno puede estar permanentemente abierto al otro si yo con el otro no confío? Yo trabajo mucho en terapia de pareja y llego a esta conclusión. Cuando uno está con una pareja, se establecen ciertos contratos. Uno de los contratos que hay que establecer es ¿qué espero de vos? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué no me gusta de vos? ¿Qué no te gusta de mí? Ese contrato obviamente puede ser abierto y negociable, pero llega un punto en donde bajo todos estos contratos tiene que haber una palabra que es confianza. Si yo estoy con alguien es porque confío en ese alguien. Ahora, si yo le estoy tomando examen todos los días, como si yo fuera una maestra o un maestro del otro, si yo estoy permanentemente viendo a ver qué está haciendo porque tengo miedo que me engañe, si yo estoy permanentemente controlándolo, ¿qué tipo de relación es esa? Es desgastante. Es un esfuerzo de energía tan devastador que termina generando roces, aunque no hagan falta. Porque siempre, como tampoco quiero parecer un tonto, voy a tratar de darme la razón a mí mismo sobre aquello que yo desconfío para ver hasta qué punto tengo razón. No es vida. Entonces, si yo no me siento vulnerable en el aspecto de que el otro me va a engañar, yo puedo sentirme fuerte de saber que estoy confiando en alguien y no tengo por qué estar con una vida de persecución. Entonces, ese primer concepto lo quería trabajar de esa manera. Vamos al segundo. No estar a la espera del otro como juez. Esto es otro punto bastante interesante. A ver, si yo estoy permanentemente pensando de que la vida, yo hago cosas para que los demás me aprueben o me desaprueben, voy a actuar en función de lo que el otro espera que yo actúe. Entonces voy a hacer cosas para ser querido, voy a hacer cosas para que me quieran, voy a actuar de forma tal
de que voy a ser adulador de personas que no lo merecen, simplemente porque no me gustaría que esa persona no me dé la espalda. Voy a generar también con esto falsas relaciones, falsas amistades. Voy a generar una idea falsa de quién es el otro, porque estoy construyendo una idea falsa de quién soy yo. Porque última instancia, ¿quién soy yo? ¿Aquel que solamente está para agradar a los demás? ¿Desde qué lugar? Entonces, si yo no me siento vulnerable, sacando al otro lugar de mi juez, yo puedo actuar con total libertad y espontaneidad. Y eso justamente se relaciona con la siguiente, que es sacarnos la máscara. A ver, ¿me comió una, director? Sí, ser espontáneo en nuestro ser. Que justamente son dos que se relacionan con la siguiente. Ser espontáneos en nuestro ser significa vivir una vida auténtica. Tal vez esto es muy pretencioso para muchos porque piensan de que no se puede sacarnos la máscara, sí, ya reducimos las dos entonces en una, y de alguna manera también pensamos de que esa máscara nos vino protegiendo tanto tiempo. Y tengo que ser el simpático porque los demás esperan que sea simpático. ¿Cómo voy a venir con cara de traste yo si yo soy el simpático de la fiesta? Y no tengo que yo demostrar al otro quién soy ni abrirme permanentemente a quién soy, porque ¿cómo le voy a mostrar mi franco débil? ¿Cómo le voy a decir, sí, hoy estoy triste? ¿Cómo le voy a decir, sí, hoy estoy de mal humor? No, no me lo admito. Entonces, ¿qué tipo de vida? Es una vida inauténtica. Es una vida que en última instancia está esperando que el otro me genere a mí una satisfacción a partir de aceptarme. Pero no aceptarme como soy, sino aceptarme como yo creo que el otro me tiene que aceptar. Entonces, esa máscara me está justamente a mí escondiendo. Cuando yo pueda ser auténtico y justamente ser espontáneo en mi ser, yo voy a poder justamente tener una vida auténtica. Ahora, la realidad es que muchas veces esto no nos permite acercarnos a otro, porque yo tengo la creencia de suponerme a mí de una manera distinta. Por eso es que la reflexión que tenemos que llegar es esta. Todos somos vulnerables, todos lo somos, y no siempre lo que vemos es lo que se esconde. Entonces, tengo que saber que de la misma manera que vos, que ella, que él, que cualquiera, está permanentemente intentando estar bien con el otro, también el otro puede ser que esté intentando con vos mostrar una máscara. Ahora, guarda con esto, sobre todo las parejas o sobre todo los que conviven juntos. La máscara se va haciendo más fuerte en la medida que nos vamos retroalimentando cada uno en su máscara. Cuando nos queremos acordar, ya somos dos personas que de por sí somos otros y no somos los que realmente somos, porque nos construimos y nos creímos distintos simplemente para agradar. Entonces, es una construcción que cuando estoy conviviendo con otros lo tenemos que hacer. Y finalmente, sí, ahora sí, saber que la vulnerabilidad es parte de ser humanos. Esta idea de ser humanos es algo que tenemos que vivirlo con una mayor categorización, aceptándonos que el ser humano no es ser perfecto. El ser humano es saberse factible de equivocación, factible de aprendizaje. Obviamente, aprender, ¿qué significa? Captar en la vida en qué me equivoqué para no volverlo a repetir. Si yo cometo siempre el mismo error es que no aprendí. Entonces, de última instancia, no hagas siempre lo mismo si querés tener cosas distintas. Entonces, ser humano es eso. Aceptarse uno desde la vivencia de poder equivocarse y poder aprender. Pero también ser humano es saber que a veces no puedo aprender y necesito ayuda de otros para poder resolverlo. Y ahí es cuando un psicólogo dice, bueno, vení, a ver qué te está pasando, porque evidentemente tienes un problema con tu espejo, tienes un problema con vos mismo, tienes un problema con tu capacidad de reconocer. Y uno viene y dice, ¿por qué siempre me tocan las mismas parejas? ¿Por qué siempre cometo los mismos errores? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Es porque no aprendiste. Porque algunos de estos mecanismos que estuvimos hablando hoy estuvieron en juego. Y entonces siempre los errores se repiten, porque en última instancia estás condenado a aprender. ¿Y cuándo vas a aprender? Y bueno, cuando después de hacerlo 20 veces el ejercicio, alguna vez te salga, capaz que ya aprendiste. Y la vida es eso también, es repetir ejercicios. Ojo con esto, a veces naturalizamos y a veces nos acostumbramos y convivimos con ese error de forma tan cómoda porque fue la forma en que aprendimos a adaptarnos. Hicimos una mala adaptación y no es que aprendimos algo, no, convivimos permanentemente en el error, pero nos adaptamos y estamos cómodos, tranquilos, estamos plácidos y vivimos la vida de la manera más inauténtica posible, pero cómodos. Total, ya me acostumbré a ese dolor, ya me acostumbré, ya está, ya va. ¿Y ya para qué? Entonces nos quedamos enganchados en aquello que no nos hace auténticos y sufrimos, pero cómodamente, porque nos acostumbramos. Obviamente hay algo que está fallando. Y bueno, ojalá puedas verlo para
para poder correrte y a partir de ahí vivir una vida auténtica. ¿Tenemos preguntas? Consultorio abierto, luego de la pausa. Ya volvemos. Viva tranquilo, su familia y sus bienes merecen ser protegidos, por eso le ofrecemos por un pequeño abono mensual contar con lo más moderno y eficiente en sistema de seguridad, con respuesta inmediata las 24 horas. Más de 30 años de experiencia avalan la calidad y seriedad de nuestro servicio. Confíenos su seguridad. Alarmas-Ray, Colectora Gaona 2186 Moreno y Avenida Presidente Perón 25491 Merlo. Alimentos Natalí, más de 30 años haciendo productos naturales. Mermeladas líderes en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Natalí, solo el sabor de la fruta con toda su fibra. Muy bien, último bloque de Psicologiando y ya estamos aquí con los últimos mensajes. Y bien, hoy decíamos el tema de la comodidad, ¿no? Pasamos, Fede, el último dibujito que justamente habla de eso. De qué manera la persona que se siente cómoda termina conflictando a la pareja. Y ahí está la esposa diciéndole a él, no sabes cómo extraño la época en que no te sentías cómodo en mi presencia. Obviamente, esa comodidad era peligrosa, de la que yo le decía hoy, ¿no? Obviamente esa es la comodidad con la cual obviamente nada es posible y el cambio se entorpece. Miedo y comodidad, los dos factores de la resistencia al cambio. Vamos, Fede, a las preguntas que nos han hecho llegar, que como ustedes ya saben, las vías de comunicación son las siguientes. Al 11 6450 para SMS o WhatsApp, vía psicologiando.com.ar, también en Facebook, Psicologiando TV y psicólogo.mazaro, son las dos vías, y en Twitter, @Gabriel_Mazaro, es la otra forma de comunicarse, y mediante cualquiera de estas vías han llegado las siguientes consultas. Pregunta psicólogo, siempre creí que debía ser abierto con los demás y decir lo que me pasa, pero muchas veces siento que me hace vulnerable decirlo. Muchos se aprovechan de tus debilidades, ¿no es así? Nos pregunta Ariel. Y Ariel aquí nos está preguntando algo parecido a lo que hoy decíamos, que le pasaba también a otra oyente, que no me acuerdo cómo se llama, Emiliana era, que nos decía justamente esto, de que ella se sentía vulnerable por confiar. E insisto en esto, voy a repetir un poco el concepto, lo voy a redondear un poquito más. La idea no es que sos vulnerable si confías en otro. Vos sabrás en quién debes confiar o en quién no debes confiar. Lo importante es que vos confíes en vos mismo a la hora de confiar. Esto es, que vos te sepas a vos bien parado en la tierra, sabiendo en quién estás depositando la confianza. Hay cosas que vos podés dar a otros y hay cosas que vos no podés dar, independientemente del nivel de intimidad y el nivel de confianza que tenga esa persona. También, obviamente, si es una persona que vos sabés que es susceptible, porque ya alguna vez te ha mentido, vas a ir con esa persona con cierto tipo de
no sé si te voy a confiar demasiado. Pero, a ver, ¿qué es lo que te pasa si no confías en nadie? Te cerrás de forma tal que terminas perdiendo toda la posibilidad de contactos con el otro y a la vez con vos mismo también. Porque te terminás desconfiando de todos. El que termina desconfiando de todos es porque en última instancia desconfía de uno mismo. Porque no tengo esa capacidad de riesgo, esa capacidad de decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Entonces, a ver, siempre con los pies en la tierra, pero abrirte, confiar, generá tu brazo al otro sabiendo que podés dar una mano, que el día de mañana seguramente esa mano va a poder también ayudarte a la tuya. Pero no te quedes con la historia, porque cada historia es individual. Y además, si el otro puede haber cambiado, te garantizo algo, vos ya no sos el mismo. Vamos a la siguiente. Los temores que nuestros padres tenían, ¿se heredan directamente nuestros pensamientos, por más que conscientemente sepamos que no sean lógicos? Nos pregunta Valeria. Valeria, esto se llama, desde el punto de vista de muchas escuelas, sobre todo la cognitiva, las creencias. Cuando uno se sitúa en un lugar, las creencias son como lo que muchas veces trabajamos en este programa, los paradigmas. Uno no los siente, uno no los percibe. Es como un, no sé, ¿viste cuando vas a la casa de una persona que tiene gatos? Que vos sentís un olor medio impresionante, pero la persona ya está acostumbrada. Bueno, así uno vive un paradigma, uno se acostumbra a algo y no lo vive. Entonces dice, yo sé que esa casa tiene muchos olores, tiene más de lo que vos suponés porque están impregnados en vos. Entonces, ¿hasta qué punto te puedes correr de aquello de lo que estás impregnado? Y no, seguramente no de todo te corres. Hay muchos mandatos que inconscientemente lo estás repitiendo y que vos decís, yo no voy a hacer lo mismo que hacía mi madre, yo no voy a hacer lo mismo que hacía mi madre, yo no voy a hacer lo mismo que hacía mi madre, y terminas haciendo lo mismo que hacía tu madre. Pero simplemente porque construiste una vida que de alguna manera repitió lo que mi madre hacía. Ahora vos decís, pero yo no sabía que lo que mi madre hacía mal. ¿Por qué ahora me doy cuenta que estoy haciendo lo mismo que ella? Porque no sabías que el camino lo estabas repitiendo. ¿Por qué? Bueno, justamente ahí están los conflictos psicológicos que guardamos de manera inconsciente, que de manera justamente de sistemas de creencias se instalan sin que nosotros los percibamos. Para eso justamente en terapia muchas veces lo que relevamos es eso. Vos no sabés la cara de sorpresa que pone una paciente cuando yo le digo, ¿te acuerdas cuántas veces vos criticaste a tu vieja? ¿No está haciendo lo mismo vos que ella? No lo puedo creer, pero es así. Y uno no se da cuenta, uno repite modelos de manera inconsciente. Por lo cual, una parte de lo que vos conscientemente puedes rechazar, y te aseguro que muchas veces por rechazar algo terminás haciendo lo mismo. Porque simplemente por ir por lo contrario terminás yendo al mismo camino. Entonces, a veces están estos modelos impregnados inconscientemente y por eso justamente en terapia te ayudamos a revelarlos. Vamos a la última, Fede, que tenemos, que dice, estimado Gabriel, veo que hay personas que se muestran muy fuertes a circunstancias duras, pero los ves que actúan de manera cobarde en pequeñeces. ¿Cuál es la verdadera cara?, pregunta Estela. Bueno, justamente, capaz que hay personas que se han adiestrado para las grandes hazañas. Son esos gladiadores que han tenido que pelear con los peores guerreros y han sabido enfrentarlos. Pero cuando tienen una lauchita encima salen y se paran arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque no están entrenados para esas causas y no las ven o no las vieron en su momento y sienten que las grandes causas las pueden manejar y las pequeñas causas no. Pero también hay mecanismos, como dijimos hoy, que estas personas de última instancia no son tan fuertes como se manejan, no son tan fuertes como te hicieron creer. En última instancia, son personas que cuando vos sentiste que tuvieron muchas fortalezas es porque en realidad estaban escondiendo grandes debilidades. Entonces, ¿qué son? Mecanismos de contraposición, mecanismos que de última instancia se generan para balancear mecanismos en donde terminan exagerando algo porque sienten ellos que son tan débiles que necesitan reforzarse. Adler trabajaba en lo que eran estos mecanismos compensatorios justamente y hablaba de lo que era el complejo de superioridad. Y decía que muchas personas se necesitan mostrar superiores a los demás para esconder la gran debilidad que sienten. Entonces son personas que son altivas, que se creen que son superiores que los demás, que se manejan de una manera tal vez hasta subestimando los logros de otros, cuando en realidad ellos mismos son los que están permanentemente bajo riesgo de sentirse débiles. Pero actúan de esa manera de contraprestación como para poder esconder esa debilidad. Tenemos un pequeño cuentito para cerrar la historia de hoy, el día de hoy, que me gustaría compartir con ustedes, ¿sí? Que es un cuento clásico, que ya lo contamos en programas anteriores. Y ve el cintillo, mira que acá hasta que no, ahí está bien. Lo voy a sacar. Que justamente se trata de El traje del emperador, un clásico. Que lo contamos bien ustedes, en el ciclo Cuento 49, esto es ya por el 2010, de los hermanos Andersen, y me gustaría compartirlo con ustedes porque creo que es como pasar en este programa esta piola. Ustedes más o menos conocen la historia y los que no lo voy a decir.
Había un rey que era muy bueno, pero era muy narcisista. El tipo se creía que era lo mejor que hay. Se la pasaba él galardonándose por joyas, con los mejores trajes del mundo. Paseaba por la calle simplemente para que la gente lo adorara por todo lo que tenía. Dos pillos de por ahí dijeron, a este lo vamos a agarrar. Entonces se imaginaron algo como para hacerlo caer a este hombre. ¿Y qué dijeron? Este se cree que se la sabe toda, bueno, vamos a inventar algo. Vamos a inventar que tenemos el traje más caro del mundo. Pero es de tan caro que es, tiene obviamente el material más precioso, que es hilo invisible. El hilo más caro del mundo. Hilo hecho con las especies más creadas que jamás nadie pudo haber inventado. Mezcla de animales, mezcla de plantas. Es un hilo especial, un hilo único. Este hilo es el único que vale millonadas de oros. Y nuestro rey no puede estar sin eso, si a él le gusta estar. Y como el rey se la creía, que la tenía toda, se compró esta historia que podía tener el traje más caro del mundo, entonces se lo puso. Pero si no pesa nada, es justamente, es una situación que usted tiene que darse cuenta de que es algo imposible. Pero los demás se van a reír de mí. No, pero soy ignorante, usted ignora. Tiene el traje más caro del mundo. Pero qué liviano que es, sí, obviamente es que es muy liviano. El hecho básico es que usted tiene que entender de que este traje es el más caro del mundo. Y él iba ahí entonces desnudo, mostrándose frente a los demás, como que los demás tenían que adaptarlo y tenían que aceptarlo. Pero ¿qué pasó? Un chico se acercó a él y le dice, ¿pero usted no se da cuenta que está desnudo? Este chico obviamente no tenía que adorarlo como muchos de los que están al lado de él, no tenían por qué hacerle sentir a él bueno, grande, importante, porque el chico sobre su inocencia dice las cosas como viene. El chico sobre su inocencia dice lo que siente. Y el chico le hizo darse cuenta al rey de que se tocaba, y tocaba su piel. Y recién cuando el chico se lo dijo, se dio cuenta él de que estaba desnudo. Ahora, ¿por qué se sentía tan lindo él, tan perfecto? Por su narcisismo. Y esto es justamente lo que muchas veces nos hace débiles. El creernos lo que nos queremos hacer creer, cuando en realidad nos estamos mintiendo. Este rey estaba engañado. Este rey lo habían engañado. ¿Pero por qué lo engañaron? Por su debilidad, su narcisismo. Tengamos en cuenta esto. ¿Cuántas veces nos dejamos engañar o nos engañamos a nosotros mismos por querernos realidades que no son ciertas y simplemente nos compramos lo que los demás nos quieren vender? La posibilidad de no engañarnos está en la posibilidad de darnos cuenta quiénes somos realmente. Si lo puedes hacer por tu cuenta, si no, busca ayuda, consultá, abrite, mejorá. Las vías del cambio están siempre abiertas. Lo importante es que uno mismo se dé cuenta cuándo es hora de cambiar. Amigos, ha sido un gusto compartir este programa con ustedes. La idea era justamente acercarnos a la palabra vulnerabilidad, hacernos amigos de la misma, saber que vulnerable no es mala palabra, no es lo mismo que ser débil, y que ser débil es otra cosa. Y fue lo que hablamos hoy. Será hasta nuestro próximo encuentro, como siempre ustedes saben, estamos aquí en vivo a las 4 de la tarde los viernes, lo repetimos los domingos a las 15 y los lunes a las 21 horas, y todos los programas ya subidos a psicologiando.com.ar. 188 programas ya subidos al aire con todos los temas que ustedes quieran buscar. Y como siempre te recomiendo, anda a YouTube, poné la palabra que vos quieras, tristeza, duelo, depresión, autenticidad, lo que vos quieras, y ponés Psicologiando al lado y vas a tener el programa que se dedica a ese tema. Será hasta nuestro próximo encuentro. Chao.